¿Qué tal, amigos de Leyendas Verdaderas? El día de hoy traigo la historia de las muñecas de la abuela. Una historia que se basa en muchas décadas atrás y en un rancho muy alejado del pueblo. Así que apaguen las luces y disfruten de esta aterradora historia. Cuando Ana era niña, solía pasar los veranos en la casa de su abuela, una antigua casona colonial en las afueras de un pequeño rancho. La casa era un lugar lleno de recuerdos, pero lo que más le llamaba la atención eran las muñecas antiguas que su abuela coleccionaba. Había decenas de ellas, cada una con su propio vestidito de época y su rostro delicadamente pintado. La mayoría estaban expuestas en una vitrina en el salón, pero algunas, las más viejas y frágiles, se guardaban en el desván. Una tarde lluviosa, mientras su abuela dormía, Ana decidió explorar el desván. La oscuridad del lugar siempre le había provocado cierto temor, pero la curiosidad pudo más. Subió por la escalera de madera, que crujía con cada paso, y empujó la pesada puerta de roble. El desván estaba lleno de cajas polvorientas y viejos muebles cubiertos con sábanas blancas. Ana encendió la linterna que había traído y comenzó a husmear entre los trastos viejos. Fue entonces cuando encontró una caja grande, oculta bajo una manta sucia y rasgada. La abrió con esfuerzo y dentro encontró una colección de muñecas que nunca había visto antes. Eran diferentes a las de la vitrina, sus rostros estaban gastados y algunas tenían ojos de cristal que parecían seguirla con la mirada. Mientras inspeccionaba una de las muñecas, una sensación helada recorrió su espalda. Le pareció escuchar un susurro, apenas audible. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Decidió ignorarlo y continuó explorando. Sin embargo, a medida que sacaba más muñecas de la caja, el susurro se hizo más fuerte, como si varias voces estuvieran hablando a la vez. Ana sintió que el aire en el desván se volvía pesado y frío. Intentando calmarse, volvió a guardar las muñecas en la caja y decidió bajar al salón. Al llegar, notó algo extraño, la vitrina de las muñecas estaba abierta y varias de ellas habían cambiado de posición. El corazón de Ana latía con fuerza mientras se acercaba. De repente, una de las muñecas cayó al suelo sin razón aparente. Ana dio un paso atrás, aterrorizada. En ese momento, la puerta del salón se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear. Las muñecas en la vitrina giraron lentamente sus cabezas hacia Ana, sus ojos de cristal reflejando una luz siniestra. Ana intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. El susurro se convirtió en un murmullo ensordecedor, como si las muñecas estuvieran hablando en un idioma antiguo y olvidado. De repente, una de las muñecas en el desván, la que había tenido en sus manos, apareció en el salón, aunque Ana estaba segura de haberla dejado arriba. La muñeca tenía una expresión macabra, y sus ojos brillaban con una malicia sobrenatural. Justo cuando Ana sintió que el pánico la paralizaba, la puerta del salón se abrió de golpe y su abuela entró, con una expresión grave en el rostro. Sin decir una palabra, tomó a Ana de la mano y la sacó de la habitación. Una vez fuera, su abuela cerró la puerta con llave y le explicó con voz temblorosa. Estas muñecas pertenecieron a una familia que vivió aquí hace más de un siglo. Dicen que murieron en circunstancias misteriosas y que sus espíritus quedaron atrapados en las muñecas. Desde entonces, he tratado de mantenerlas en el desván, pero a veces se vuelven inquietas. Ana nunca volvió a mirar las muñecas de la misma manera. Cada vez que visitaba a su abuela, evitaba el desván y el salón donde se encontraban. Con el tiempo, las visitas a la casa se hicieron menos frecuentes hasta que finalmente dejaron de ir. Sin embargo, años después, cuando Ana ya era adulta, recibió una llamada informándole que su abuela había fallecido. Debía regresar a la antigua casona para encargarse de sus pertenencias. Con el corazón apesadumbrado, Ana volvió a la casa que tanto había temido. Al entrar, notó que la vitrina de las muñecas estaba vacía. Subió al desván con cuidado, y allí, en el mismo lugar donde las había encontrado años atrás, estaba la caja, abierta de par en par. Las muñecas la miraban con esos ojos de cristal, y en el aire se podía escuchar un susurro apenas perceptible. El aire en el desván parecía más frío que nunca, y Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras miraba las muñecas en la caja abierta. Sus ojos de cristal reflejaban la luz de la linterna, creando la ilusión de que estaban vivas.
El susurro se intensificó y aunque no podía entender las palabras, sentía una profunda sensación de angustia. Ana decidió bajar del desván, pero antes de que pudiera moverse, la puerta se cerró con un fuerte golpe, dejándola atrapada en la oscuridad. La linterna parpadeó y en ese breve instante de luz, Ana vio que las muñecas se habían movido. Ahora estaban dispersas por todo el desván, mirándola desde diferentes ángulos. Ana tragó saliva, tratando de mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Desesperada, corrió hacia la puerta y trató de abrirla, pero estaba firmemente cerrada. Golpeó y gritó, esperando que alguien la escuchara, pero su voz parecía perderse en el vacío de la casa. La linterna volvió a parpadear, y esta vez, una de las muñecas estaba a solo unos pasos de ella, con una sonrisa torcida en su rostro de porcelana. Ana retrocedió, y al hacerlo, tropezó con una caja, cayendo al suelo. La linterna rodó por el desván, iluminando brevemente las paredes, que estaban llenas de antiguas fotos enmarcadas. En cada foto, había imágenes de la familia que su abuela había mencionado, pero lo más perturbador era que, en cada una de ellas, aparecían las mismas muñecas, siempre en el fondo, siempre observando. El susurro se transformó en un murmullo constante, y Ana sintió que las voces estaban dentro de su cabeza, repitiendo su nombre una y otra vez. Intentó levantarse, pero una mano fría y pequeña la agarró del tobillo. Miró hacia abajo y vio una muñeca, mirándola con ojos vacíos. Con un grito, se liberó y se arrastró hacia atrás, solo para encontrarse rodeada por las demás muñecas que se acercaban lentamente. En medio del caos, la linterna dejó de funcionar por completo, sumiendo el desván en la más absoluta oscuridad. Ana podía sentir las muñecas a su alrededor, el frío de sus pequeños cuerpos de porcelana rozando su piel. Las voces eran ensordecedoras ahora, y entre ellas, Ana creyó escuchar una risa infantil, suave pero siniestra. De repente, una luz tenue apareció al fondo del desván. Era una vela, sostenida por una figura que se acercaba lentamente. Ana pudo distinguir el rostro de su abuela, pero había algo diferente en ella. Sus ojos eran vacíos, y su piel pálida parecía traslúcida bajo la luz de la vela. Ana, dijo la figura con una voz hueca, ellas no te dejarán ir. Están hambrientas de compañía. Solo quieren jugar. Ana trató de hablar, pero las palabras no salían. La figura de su abuela se acercó más, y con un movimiento lento, extendió la mano hacia ella. En ese momento, Ana sintió un tirón en su espalda, como si algo invisible la estuviera arrastrando hacia la oscuridad. Luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza era demasiado poderosa. Justo antes de ser arrastrada completamente, la figura de su abuela habló de nuevo, esta vez con una voz más clara y urgente, busca el espejo. Solo así podrás ver la verdad. Ana despertó de su trance y miró a su alrededor frenéticamente, buscando el espejo del que hablaba su abuela. Recordó haber visto uno grande y antiguo en una de las cajas. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la caja y comenzó a rebuscar en ella, mientras las muñecas se acercaban cada vez más. Finalmente, sus dedos encontraron el marco del espejo. Lo sacó de la caja y lo sostuvo frente a ella. Lo que vio en el reflejo la dejó sin aliento, en lugar de su propio rostro, vio a una niña pequeña, atrapada y aterrorizada, rodeada por las muñecas. Y detrás de la niña, una figura oscura con ojos brillantes que la observaba con una sonrisa cruel. Ana supo entonces que el espejo contenía la clave para romper la maldición, pero también se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Las muñecas estaban casi sobre ella, y la figura oscura se acercaba más, su presencia llenando el desván con una maldad palpable. Con el espejo en la mano, Ana se preparó para enfrentar el terror que la rodeaba, sabiendo que debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ana sostenía el espejo con manos temblorosas, sintiendo la presión del tiempo y del terror inminente. Las muñecas estaban cada vez más cerca, sus ojos de cristal brillando con una luz siniestra en la penumbra del desván. La figura oscura, apenas visible en el reflejo, parecía crecer y acercarse, alimentándose del miedo que emanaba de Ana. Recordando las palabras de su abuela, Ana se concentró en el espejo, intentando encontrar alguna pista sobre cómo usarlo para liberarse de la maldición.
Sus ojos se clavaron en la imagen de la niña atrapada en el espejo, cuya expresión de pánico reflejaba la suya propia. En un destello de comprensión, Ana se dio cuenta de que debía comunicarse con la niña, descubrir lo que ella sabía. ¿Quién eres?, preguntó Ana, con la voz apenas un susurro. La niña en el espejo la miró con desesperación y, aunque sus labios no se movieron, Ana escuchó su respuesta en su mente: soy Isabella. Nos atraparon, hace mucho tiempo. Necesitas liberar nuestras almas. Las palabras resonaron en la mente de Ana, llenándola de una mezcla de pavor y determinación. Debía encontrar una manera de liberar las almas atrapadas en las muñecas, pero ¿cómo? De repente, el susurro constante de las voces se transformó en un cántico rítmico y perturbador, repitiendo un nombre una y otra vez: Eleanor, Eleanor. Ana recordó una historia que su abuela le había contado de niña, sobre una antepasada llamada Eleanor, conocida por practicar la brujería. Se decía que había hecho un pacto oscuro, y que sus experimentos con la magia negra habían llevado a la tragedia que maldijo la casa y a las muñecas. Sabiendo que la única forma de salir de allí era enfrentar a Eleanor, Ana decidió buscar su antiguo grimorio, que su abuela había mencionado estaba escondido en el desván. Luchando contra el miedo que la paralizaba, Ana comenzó a rebuscar frenéticamente entre las cajas y muebles cubiertos de polvo. Finalmente, encontró un baúl con el nombre Eleanor grabado en él. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró un libro antiguo y encuadernado en cuero, cubierto de símbolos arcanos. El aire alrededor de Ana se volvió aún más frío, y las muñecas se detuvieron, como si estuvieran esperando algo. Ana abrió el grimorio y buscó desesperadamente algún ritual que pudiera ayudarla. Sus ojos se detuvieron en una página titulada Ritual de Liberación de Almas. Las instrucciones eran complejas, pero claras. Necesitaba recitar un encantamiento específico mientras sostenía el espejo frente a las muñecas y usar una daga especial que debía estar en el mismo baúl. Buscó en el baúl y encontró la daga, con un mango adornado con piedras preciosas. Con el grimorio en una mano y la daga en la otra, se dirigió hacia las muñecas, que parecían mirarla con una mezcla de miedo y esperanza. Colocó el espejo frente a ellas y comenzó a recitar el encantamiento. Las palabras antiguas resonaron en el desván y el aire se llenó de una energía vibrante. Las muñecas empezaron a temblar y sus ojos de cristal se iluminaron con una luz interior. Ana sintió que algo oscuro y poderoso trataba de detenerla, pero continuó recitando, su voz cada vez más fuerte y segura. De repente, la figura oscura apareció detrás de las muñecas, su rostro deformado por la furia. Eleanor intentó detener a Ana, pero la luz del espejo la repelía. Con un último esfuerzo, Ana clavó la daga en el suelo frente a las muñecas, completando el ritual. El desván se llenó de un grito ensordecedor y una luz cegadora emanó del espejo. Ana cerró los ojos, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando la luz y el ruido finalmente se desvanecieron, abrió los ojos y vio que las muñecas estaban inertes, sus ojos apagados y vacíos. La figura de Eleanor había desaparecido y el desván estaba en silencio. Ana supo entonces que había liberado a las almas atrapadas, pero sintió que la oscuridad aún acechaba en algún lugar de la casa. Todavía quedaba una última confrontación antes de que pudiera estar segura de que todo había terminado. Ana observó el desván, ahora sumido en un silencio inquietante. Las muñecas yacían inertes, sus ojos de cristal apagados. Sintió una mezcla de alivio y cansancio, creyendo que finalmente había liberado las almas atrapadas. Con el grimorio aún en sus manos, decidió bajar al salón. La casa estaba en un estado de calma, aunque la atmósfera seguía siendo pesada y fría. Al llegar al salón, notó que la vitrina de las muñecas estaba abierta y vacía. Todo parecía más oscuro de lo habitual, como si una sombra persistiera en cada rincón. Ana caminó lentamente por la casa, revisando cada habitación para asegurarse de que no quedara ningún rastro de la maldición. Sin embargo, cuando llegó al dormitorio de su abuela, encontró una carta sobre la cama, escrita con una letra temblorosa que reconoció de inmediato. Querida Ana, si estás leyendo esto, significa que he fallecido y que has descubierto la verdad sobre nuestra familia. Aunque hayas liberado a las almas atrapadas en las muñecas, temo que el espíritu de Eleanor sigue siendo una amenaza. Su maldad es demasiado fuerte para ser contenida tan fácilmente. Hay un último secreto que debo compartir contigo.
Eleanor no solo se quedó en las muñecas. Dejó parte de su esencia en un lugar más profundo de esta casa. En el sótano, hay una puerta que siempre mantuve cerrada. Allí se encuentra el verdadero origen de su poder. Te ruego que no vayas sola. Busca ayuda y preparaos bien antes de intentar enfrentarte a ella. La oscuridad que allí reside es más peligrosa de lo que puedas imaginar. Con amor, abuela. El corazón de Ana latía con fuerza mientras leía la carta. Una sensación de temor y curiosidad se apoderó de ella. Decidió que no podía ignorar la advertencia de su abuela, pero tampoco podía dejar que la oscuridad continuara acechando su hogar familiar. Recorrió la casa hasta encontrar la puerta del sótano. Era de madera vieja y estaba cerrada con varios candados. Los ojos de Ana se llenaron de determinación. Sabía que debía volver con ayuda y enfrentarse a la verdadera fuente del mal. Mientras salía de la casa, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Aún así, un escalofrío recorrió su espalda, como si una sombra invisible la estuviera observando. Ana dejó la casa, prometiéndose a sí misma que volvería mejor preparada. A medida que se alejaba, las luces de la casa parpadearon una vez más, y un susurro suave pero claro resonó en el aire: nos volveremos a encontrar, Ana. Pasaron varios años y Ana no ha vuelto, pero se rumora que alguien rompió la cerradura de la casa abandonada. Un vecino lejano del rancho pudo ver que alguien con una camioneta vieja sacaba un enorme espejo oscuro y con telarañas, lo subió a la camioneta donde decía antigüedades y se lo llevó fuera de la casa, la cual tenía muchas hierbas y árboles secos en el jardín. La muerte temprana de la abuela de Ana aún es un misterio que quizá pronto lo sabremos.